siguiente es una transcripción de una entrevista que tuvo lugar el 22 de julio de 2023. Las dos partes involucradas en la conversación son Mika Phillips, una bloguera independiente que trabaja en un artículo para el sitio web Stranger Dangers, y el tema de la entrevista, un individuo identificado como Nelson Platón. El sitio web ofrecía historias extrañas y macabras, y aparentemente cuando Mika accedió a reunirse con el señor Platt en un reservado trasero del restaurante Sleeping Robin, ya tenía alguna idea de que podría tener ese tipo de historias que contar. Mika: oye, debe ser Nelson. Nelson: risa corta, bueno, si dices que lo soy, entonces debo serlo. Mika, riéndose a cambio: espero que no hayas estado esperando, Nelson. Si no te importa, siéntate aquí al final de la mesa en lugar de en esa otra mesa. Mika: está bien, Nelson. Lo siento, sé que puede parecer extraño, pero no me gusta la gente que está justo enfrente de mí cuando estoy en una cabina como esta, y tampoco quiero que nadie escuche de lo que estamos hablando. Mika: claro, sí, lo entiendo. El sonido de una silla de metal acercándose a la mesa. Entonces, ¿cómo quieres empezar? Decías en los foros que tenías un trabajo muy extraño con una lista de reglas. Nelson: ¿qué? No. Dije que mi trabajo es hacer listas de reglas. Y algunas de mis órdenes de trabajo han sido bastante extrañas. Entonces yo, ya sabes, tengo historias. Decir. Mika: bueno, supongo que primero cuéntame sobre el trabajo. ¿Qué tipo de reglas o listas de reglas haces? Nelson: de todo tipo, en realidad. Mika: sí, pero quiero decir, ¿son reglas para empresas o escuelas o qué? Nelson: normalmente nada tan banal. Por ejemplo, la semana pasada creé un conjunto de reglas sobre cómo sobrevivir una noche en una casa perseguida por un malvado niño muerto. Mika: risas que... ¿Me estás jodiendo? Quiero decir, ¿estás bromeando? Nelson: no te estoy tomando el pelo ni bromeando. Mika: entonces escribiste algunos consejos para que alguien sobreviva una noche en una casa perseguida por un niño malvado muerto. ¿Para qué? ¿Como para internet o algo así? ¿Y no es eso una pequeña especificación? Nelson: no propinas. Normas. Mika: dispara. Sí, mi error. No estaba tratando de burlarme. Creo que todavía no lo entiendo. Así que estableciste reglas sobre cómo alguien podía sobrevivir una noche en una casa si la casa estaba perseguida por el fantasma de un niño malvado y muerto. Nelson: no es una casa. La casa aparentemente está en Utah. Mika: ¿y entonces, esta casa en Utah tiene un niño fantasma malvado? Nelson: eso dicen. Mika: ¿y estableces reglas para que la gente pueda pasar la noche allí y sobrevivir al fantasma? Nelson: hago reglas que, si se siguen con suficiente atención, sobrevivirán al fantasma. Mika: ¿no es eso lo que... gracias? No, el agua está bien para mí. ¿Estás comiendo? Nelson: lo soy si tú lo eres. Mika: claro. Tomaré una hamburguesa con queso y solo ketchup. Nelson: lo mismo, pero también con pepinillos. Mika: entonces, creo que todavía no lo entiendo del todo. Quizás deberíamos retroceder y empezar desde el principio. ¿Cómo entraste en esta línea de trabajo? ¿Cómo empieza cualquier trabajo? ¿Lo encuentras o él te encuentra a ti? En este caso, fue más bien lo último. Recientemente había sobrevivido a una tragedia que se llevó a mi novia y a mi mejor amigo, y estaba a la deriva en mi propio dolor y tristeza. Cuando mi empleador se acercó a mí, creo que ya sabía que no era un accidente, pero en el estado en el que me encontraba, no parecía importar. Yo era un hombre que se estaba ahogando, y cualquier salvavidas, incluso uno arrojado por una mano extraña, era bienvenido. Entendí un poco el trabajo desde el principio y me puse manos a la obra enseguida. Nunca fui muy bueno en matemáticas, pero las palabras también tienen una precisión mecánica. Me enseñaron que elaborar un buen conjunto de reglas era muy parecido a construir un reloj. Ahora nunca había sabido que era bueno con las palabras o los relojes, pero resulta que lo soy. Comprender las piezas y cómo encajan para el propósito previsto. Mi primer conjunto de reglas fue bastante mundano. Un hombre había acudido a mi empleador basándose en rumores y, aunque normalmente se rechaza a los clientes sin referencias, este fue aceptado y entregado a mí. El hombre era un tipo desagradable.
Sentía una especie de desprecio intelectual por aquellos a quienes consideraba sus inferiores, aunque desde el tiempo que estuve con él, tenía una inteligencia medianamente aparte de una cierta vena creativa cuando se trataba de formas de torturar a sus víctimas. Quería una serie de reglas que se basaran en la moralidad del antiguo Egipto. Sus notas y sugerencias eran un lío intrincado con fuentes cuestionables y sin un patrón o línea temática discernible. Esos son grandes prohibiciones en nuestra línea de trabajo, y traté de explicárselo, pero él quería discutir. Cuando finalmente lo reduje a solo 12 reglas, que, por cierto, todavía eran demasiadas, llegamos al siguiente problema. Quería sellar la escotilla. Lo siento. No sabes lo que eso significa. En cualquier conjunto de reglas que establezcamos, tiene que haber una forma legítima de tener éxito. Puede ser difícil o engañoso o lo que sea, pero si llegas a la puerta de la escotilla de escape, tiene que estar allí y no se puede cerrar con llave. A él no le importaba eso. Era un idiota y no le importaba el proceso. Fui a ver a mi empleador y le pregunté qué se suponía que debía hacer. Si se tratara del tipo el cliente siempre tiene la razón o qué. ¿Sabes lo que me dijeron? Que se joda el cliente. Solo importan las reglas. Así que obtuvo sus reglas, de acuerdo con sus especificaciones, pero de una manera en la que las reglas fueran legítimas y tuvieran cierto poder, aunque se vieron obstaculizadas por su insistencia en un revoltijo intrincado y confuso de referencias oscuras y conceptos mal pensados. Pero tenía una estructura completa de la que no se podía escapar excepto por la escotilla al final, que es, en última instancia, todo lo que podemos prometer. Puedes imaginar lo que pasó después. Trató de alterar las reglas y eliminar cualquier forma de tener éxito. 2 semanas más tarde, su primera víctima estaba siendo entrevistada en las noticias y fue encontrado muerto aplastado en el fondo del ascensor de una fábrica abandonada. Algunos podrían pensar que aceptar su trabajo fue un error, pero yo lo vi tal como era. Fue una forma de enseñarme varias lecciones a la vez y al mismo tiempo ver cómo manejaba el trabajo cuando no era fácil. Tuve la integridad para defender la calidad y la santidad de lo que estábamos haciendo. Si me hubieras preguntado eso 2 meses antes, probablemente habría dicho que no. Pero ahora, bueno, no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de cuánto estaba cambiando, cada vez más con cada nuevo trabajo. Y en los últimos años, ha habido muchos de ellos. Gracias, querido. Mika. Hombre, no me di cuenta de lo hambrienta que tenía, pero esta hamburguesa se ve genial. Nathan. Oh, genial. A esto le ponen cebolla. No puedo comer cebollas. ¿Estarías dispuesto a intercambiar? Mika. ¿Platos? Sí, está bien. No me importan las cebollas. Nathan. Te lo agradezco. También sabe muy bien. ¿Ahora dónde estaba yo? Mika. Otros trabajos que has tenido haciendo reglas. Nathan. Claro, sí. Así que he creado reglas que parecen rituales. Ya sabes, el tipo de cosas en las que haces estos pasos extraños o aparentemente arbitrarios si sucede algo emocionante, peligroso o aterrador. Tal vez ver un fantasma o invocar a un demonio o ver la fecha en la que vas a morir. Mika, entonces estás diciendo que tu trabajo, o al menos parte de tu trabajo, es inventar rituales para la magia? Nathan, no. No soy grosero, pero debes prestar más atención. No hacemos rituales mágicos reales. Eso es algo completamente diferente que requiere conocimientos y habilidades diferentes, entre otras cosas. Lo que hacemos es crear reglas que parecen rituales para la gente que no sabe nada mejor. Mika, está bien, lo siento. Veo la distinción, pero ¿puedes explicar en qué es prácticamente diferente? Quiero decir, si tienes un ritual mágico real diseñado para convocar a un fantasma y lo hace, ¿vale? Y luego tienes tus reglas que parecen un ritual real que también está diseñado para convocar a un fantasma, ¿cuál es la diferencia? Nathan, esa es una mejor pregunta. Hay varias diferencias. La primera es de dónde viene el poder. El segundo es cuál es realmente el propósito diseñado. Estás asumiendo que mis reglas son invocar al fantasma, cuando en realidad es algo bastante diferente. El hecho de que la persona que utiliza las reglas no comprenda el verdadero punto es irrelevante. Esa es la tercera diferencia entre un ritual y reglas. Los rituales requieren una intención específica. Las reglas solo requieren cierta creencia y consentimiento básicos. Mika, entonces estás diciendo que las reglas que estableces no necesariamente se hacen por razones que son obvias a primera vista. Como el tipo asesino imbécil que en realidad solo quería reglas para joder a la gente y darles falsas esperanzas cuando planeaba matarlos de todos modos. Nathan, exacto.
Aunque, como dije, para que funcione, la estructura de las reglas debe permitir la posibilidad de éxito. Las reglas pueden ser complicadas, pero no pueden mentir explícitamente. Si ofrecen un camino hacia la supervivencia, ese camino debe existir realmente, por tortuoso y estrecho que sea. Mika. Pero solo porque las reglas dicen que están destinadas a ayudarte no significa que esa sea la razón principal por la que se crearon. Nathan. Sí, estás empezando a verlo ahora. Te daré algunos otros ejemplos. Así que hay muchas maneras de clasificar o agrupar los tipos de reglas que creamos, pero para simplificar nuestra discusión, hablaremos de ellas en términos de cómo las verían el jugador. Digo jugador porque cada juego es esencialmente un intelecto y una voluntad que navega por las reglas. Por el contrario, todo conjunto de reglas es, al menos según algunas definiciones, un juego a la espera de ser jugado. Entonces, ¿qué tipo de juegos hacemos? Están los juegos de invocación básicos, como mencioné antes. Haz estas cosas de esta manera y provocarás algo aterrador, peligroso o sobrenatural. Tal vez haya venido a matarte o secuestrarte. Quizás ha llegado para ser tu esclavo o concederte deseos. El premio realmente no importa, solo las reglas. Luego están los juegos de localización. Ve a este lugar y haz estas cosas correctamente y obtendrás un resultado determinado. Esto todavía puede ser una especie de invocación, pero pueden ser muchas cosas diferentes. Quizás este lugar en particular te permita ver cómo mueres o quién es tu verdadero amor. O puedes arrojar el nombre o la imagen de tu enemigo desde un puente y tendrá mala suerte en la próxima luna llena. Pero mis favoritos son los juegos de supervivencia. Estos pueden estar relacionados con la invocación de algo o de un lugar en particular, por supuesto, pero también hay otras variedades. Y pueden ser muy simples o muy complejos, y ambos tienen sus virtudes. Mika, cuando dices juegos de supervivencia, ¿te refieres a cosas que tienes que hacer para sobrevivir en un lugar o situación particular? Nathan, o ocupación. Te sorprendería saber cuántos de ellos terminamos creando hoy en día. Oh, vamos, ¿sabes a lo que me refiero? Mika, ¿sí? Seguro. Las reglas para sobrevivir a un black hole durante la noche. Nunca navegues por el río Stock a la luz de la luna. Soy guardaparque. Tenemos una serie de reglas extrañas. Soy oficial de búsqueda y rescate. Este trabajo tiene algunas reglas extrañas. Soy un chico de bolsa. Esta tienda seguramente tiene algunas reglas extrañas. 1000 variaciones, pero en esencia, la mayoría son iguales. Son una tentación disfrazada de amenaza. Una trampa que parece un escudo. Una fatalidad hecha para parecer un escape. Nathan, todavía pareces confundido, así que déjame explicártelo de esta manera. En tu interés por lo extraño, lo macabro y lo sobrenatural, ¿cuántas veces has visto historias o relatos reales donde la gente habla sobre las reglas para evitar algo peligroso o aterrador? Mika, mucho, supongo. Nathan, claro. Ahora bien, ¿por qué crees que existen esas historias y relatos reales? Mika, porque la gente los encuentra interesantes. Y a la gente le gusta pasar miedo. Y a la gente le gustan las ideas de reglas que puedes seguir o romper, bueno, porque a la gente le gustan los rompecabezas y los juegos. Nathan, exacto. Especialmente cuando hay mucho en juego, ¿verdad? Ese peligro, esa necesidad de ponerte a prueba y coquetear con la autodestrucción, es parte de donde proviene el poder. Tomemos como ejemplo los de trabajo. ¿Quién aceptaría un trabajo como guardabosques, policía, chef o lo que sea donde, aparte de los riesgos normales que tengas que asumir, tienes un conjunto de reglas extrañas y arbitrarias que debes seguir o te sucederá algo realmente malo? ¿Por qué la gente quiere ir a un bosque suicida o intentar convocar a Bloody Mary? Mika, ¿por qué crees? Nathan, creo que es la misma razón por la que la mejor parte de Gremlins es después de recibir comida después de la medianoche. Las personas anhelan el peligro y la muerte y al mismo tiempo son tan egoístas que se creen especiales. Que seguirán las reglas mejor que aquellos que no las han cumplido, o que si no lo hacen, las reglas realmente no se les aplicarán. Nathan, pero eso es solo una parte. También suponen que las reglas significan estructura, lo que significa orden, lo que significa seguridad. Si les dan un trabajo cuidando a una mujer en una habitación, bueno, es un trabajo fácil y bien remunerado. Nada malo puede salir de ello. Hasta que lo haga, por supuesto. Pero el objetivo de las reglas rara vez es el que uno pensaría. Mika, ¿te gusta que las reglas de supervivencia no sean para sobrevivir? Nathan, sí. ¿Cómo eso? Esas reglas, si se siguen exactamente, deberían conducir a su supervivencia si eso es lo que se prometió.
Pero el objetivo de las reglas es desafiarte e intrigarte. Para que ingreses las reglas en primer lugar. Y una vez dentro, si cometes el más mínimo error, quedarás atrapado. Así que establecemos las reglas y luego las enviamos al mundo para que se propaguen, crezcan e infecten a suficientes personas para que se vuelvan reales. Mika, está bien, creo que entiendo todo eso, pero ¿cuál es el punto? Digamos que te creo, y tú y tu empleador inventan todas estas reglas para diferentes lugares, las propagan como un virus hasta que la gente presta atención y comienza a creerlas. Usándolos incluso. ¿Qué se logra con eso? Quiero decir, ¿para qué sirve todo esto? Nathan, poder y control, principalmente. Conoce el viejo dicho, el poder se da y el control se toma. Eso es muy cierto. ¿Tienes un bolígrafo extra que pueda prestarme? Mika, ah, sí. ¿Necesitas papel? Nathan, no, esta servilleta debería funcionar bastante bien. Lo que estoy dibujando, muy crudamente, son algunas de las partes de un reloj. Ahora bien, una forma de hablar de estas partes es describiendo tres categorías: poder, movimiento y escape. En un reloj mecánico, la energía es proporcionada por un trozo de alambre enrollado llamado resorte real. Cuanto más giras la perilla en el exterior, más apretado se enrolla el cable y más tensión se genera. Cuanto más poder. Ahora ese poder tiene que ir a alguna parte, ¿verdad? Y lo hace. Esa energía cinética se transfiere de la tensión del cable a los engranajes del reloj, moviendo los engranajes y amplificando esa potencia aún más a medida que pasa de una rueda a la siguiente. Pero, ¿de qué sirve el poder que se ha aprovechado y amplificado si no tiene dónde ir? ¿No hay forma de expresarse? Por eso tienes lo que se llama escape. Le da al poder una liberación y un propósito. Lo mismo ocurre con nuestras reglas, nuestros juegos. El jugador proporciona el poder inicial de forma intencionada o no. Su interés, su miedo, su arrogancia, su creencia, cualquiera que sea la forma que adopte ese contacto e interacción inicial con las reglas, proporciona poder y vida a las reglas, los engranajes, de nuestras máquinas. Excepto que no solo están dando cuerda a un reloj, sino que están entrando en él, tratando de navegar las ruedas y los dientes sin quedar atrapados o mórbidos. Esto genera más poder, que se amplifica aún más con el movimiento de las reglas, hasta llegar al punto de liberación. Si bien algunos conjuntos de reglas realmente están destinados a ser un conducto para el sacrificio, si el jugador escapa o no suele ser secundario. El verdadero escape es la liberación y recolección del poder generado por su paso y las reglas mismas. Y cada vez que alguien usa las reglas o llega a creerlas, está ayudando a solidificar otra estructura de control para alguien o algo. Mika, algo así como un tulpa. Cuanto más lo crees, más real puede volverse. Nathan, similar en concepto, pero mucho más profundo. Tomemos como ejemplo el infierno. Es, independientemente de sus pensamientos personales al respecto, un lugar muy real. Y es muy difícil para cualquier persona o cosa irse una vez que está allí. Hace mucho tiempo, mi empleador creó uno de los únicos métodos para tal escape. Requiere talento y conocimiento especiales, y un estricto cumplimiento de ciertas reglas. Muchos han intentado utilizar estas reglas en su beneficio, y todos menos unos pocos han fracasado con resultados espectacularmente espantosos. Todo porque no saben jugar correctamente con muñecas, si te lo imaginas. Mika, ¿muñecas? Nathan, ah, sí. Suena tonto, ¿no? Pero eso es parte del arte de todo esto. Parte del encanto. ¿Por qué irías a un lugar peligroso en la oscuridad? ¿Por qué trabajar en un trabajo donde un paso en falso podría significar su perdición? ¿Por qué confiarías en una muñeca para salir del infierno? Porque hay algo en nosotros que quiere sentir los dientes de la fatalidad en el cuello, seguro. Pero es más que eso. También podemos sentir la verdad en ello. Una verdad que nos emociona. Que queremos ver y oír, tal vez incluso tocar, aunque no lo entendamos y ese desconocimiento nos aterrorice. Nos atrae como un imán, incluso cuando no sabemos que está ahí. Mika, sí, eso plantea otra pregunta que tenía. ¿Qué pasa si no conoces las reglas? Por ejemplo, si vas al bosque o a la casa embrujada, o dices Vladimir o trabajas en un trabajo con un conjunto extraño de reglas que nadie te dice. ¿Entonces qué? ¿Eres simplemente inmune a eso? Nathan, ¿inmune? Oh, no. Si una persona que no entendiera lo que es un tiburón decidiera nadar con uno, ¿sería inmune a ser devorado? No has prestado suficiente atención. Las reglas son lo que importa. No el cliente. No el jugador. Solo las reglas. Tomemos a usted por ejemplo. Mika, yo. Nathan,
Sí, tú. Mira, en este lugar, este restaurante en particular que es difícil de encontrar a menos que te esté buscando, hay varias reglas que debes seguir siempre. Primero, nunca te sientas donde alguien más te pide o te dice que te sientes. En segundo lugar, nunca se come comida ofrecida por otro cliente. En tercer lugar, nunca le das a nadie nada más que el pago debido por tu comida. Mika. ¿Qué? Nathan. Desafortunadamente, te sentaste donde te pedí. ¿Notas que el cartel que hay al frente dice siéntate? Ahora sabes por qué. Mika. Pero tú, Nathan, entonces tomaste la comida que te ofrecí y comiste de ella. Bonito en este momento, pero otra violación de las reglas. Mika. No sé qué estás intentando, Nathan. Y luego me diste tu bolígrafo. Me temo que son 3 strikes. Mika. ¿Por qué carajo no puedo salir de esta cabina? Nathan. ¿Sabes por qué? Lo acabo de explicar. Mika. Pero esto es una mierda. No sabía nada de esto. No es justo. Nathan. ¿En qué momento de nuestra conversación dije que las reglas tenían que ser justas? Un medio para escapar, claro. Pero justo. La justicia es un cuento de hadas contado por los estúpidos para consolar a los débiles. Mika. Pero, ¿por qué? No tiene sentido. Sin energía, no sabía sobre este lugar ni estas reglas. Entonces no hay creencia ni nada por el estilo, ¿verdad? Nathan. Risas. Bueno, eso fue antes. Lo sabes ahora porque te lo dije. Y a juzgar por tu estado, creo que crees mucho. Mira, tengo que irme. Si no te importa, me llevaré esta pequeña grabadora. Haz llegar tu historia al mundo. Creo que despertará la imaginación de algunas personas. Mika, no me dejes, no, espera. Ja. Te tengo, hijo de puta. Tú también rompiste una regla. Nathan, ¿de qué estás hablando? Mika, la comida. Me diste tu maldita hamburguesa y dijiste que no podías darle nada a la gente. Así que si no me dejas ir, tú también estás atrapado. Nathan, bueno, es un buen intento, chico. Pero este no es mi lugar, así que no podría dejarte ir aunque quisiera. Y no rompí ninguna regla. Mika, no. Lo hiciste. Dijiste que no puedes darle nada a nadie, Nathan. Excepto como pago debido por tu comida. La comida que te di te ayudó a romper las 3 reglas de este lugar. Eso significa mi pago, Mika. Hijo de puta, tú, Nathan. Eres tú.